camino. Entonces, a lo largo de este mes hemos estado hablando y leyendo acerca del libro de los Hechos y hemos hablado de el camino efectivamente. Hemos aprendido en nuestro primer episodio de esta serie la importancia de ascender para descender. Ascendemos conociendo a Jesús y descendemos para servir a quienes nos rodean. Aprendimos también en nuestro segundo episodio la forma correcta de crecer en el camino. Entendimos que es por medio del discipulado, tomando riesgos y sobre todo siendo retroalimentados, lo que nos ayuda a crecer. Pero también que necesitamos que otros nos ayuden a crecer, ¿cierto? Y en este día vamos a ver nuestro tercer episodio de esta serie. Vamos a hablar acerca de caminar junto a otros. Y aprenderemos cómo mantenernos firmes en el camino. ¿Necesitamos crecer en el camino? Amén. ¿Necesitamos estar en el camino? Amén. Pero a veces ocurren situaciones que vienen a intentar derribarnos, a intentar hacernos caer. Por eso hoy aprenderemos cómo mantenernos firmes en el camino. Y no sé si a ustedes les ha pasado que hay un efecto post-pandemia. Después de pandemia, a mucha gente le costó relacionarse con otros. Si uno ve en los jardines a los niños pequeñitos, los llaman los niños pandemia. ¿Por qué? Porque les cuesta estar con un otro, les costó relacionarse cuando llegaron a los jardines y uno pudo ver que para algunos fue muy difícil ya verse con muchos más niños compartiendo juguetes. Y dentro de este efecto post pandemia también vemos que a los adultos también nos costó relacionarnos con otros. Antes teníamos que ir al supermercado, ¿cierto? Hacer la fila, buscar, llevo mi carrito, voy donde la cajera, saludo, digo buenos días, buenas tardes o buenas noches, paso todo mi mercado, pero ahora ¿qué hacemos? Clic, comprar. Llega el domicilio a la casa. ¿Tenemos que salir? No, podemos pedir un domicilio y ya llega del de Uno, de Lara, de cualquier supermercado, el mercado. Algunos dicen, ya no hay necesidad de salir a reunirnos, que reuniones de la iglesia, que reuniones de organización, reuniones de planeación, todo lo hacemos por Zoom. Se nos volvió más fácil decir, nos conectamos por Zoom y estamos virtuales, yo estoy en la comodidad de mi casa, no tengo que pararme, solo me he visto de la cintura para arriba, estoy cómoda, estoy atento y no tengo que relacionarme con otros. Se acaba la reunión, apagar y ya sigo en mi vida. Y ya, quedó listo. Incluso algunos dicen, y no es criticando a los hermanos que se encuentran virtual, sabemos que ustedes también vienen presencial, pero algunos dicen, ya no es necesario ir a la iglesia, me conecto, pongo la transmisión en mi computador, la veo y no necesito relacionarme. ¿Eso ir a la iglesia? ¿Para qué? Empieza este efecto post pandemia y en la lucha que tenemos actualmente es que todo lo queremos hacer solos. Si usted se pone a pensar, ¿usted es constante en pedirle a alguien que lo ayude? No, uno a veces dice, yo puedo solo. Yo relacionarme con otro, yo decirle a otro que necesito. ¿Para qué? Yo puedo solo. Preferimos estar solos, preferimos hacer las cosas solos y preferimos resolver nuestros problemas solos. Pero la palabra nos enseña una gran verdad y es que solos no podemos. Solos no podemos. Y si tú en algún momento de este camino has dicho, no, yo puedo, yo soy autosuficiente, yo soy independiente, porque también las canciones, la música dicen, no, soy independiente, no necesito a nadie, yo todo lo puedo hacer solo. Y que no necesitas a nadie, este es un momento que Dios ha dispuesto para ti, para traer transformación. Amén. Así que los invito a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 12. Y vamos a aprender lo que necesitamos hacer para mantenernos firmes en el camino. Dice así la palabra del Señor. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo.
Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Versículo 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había pegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Amén. Estos líderes religiosos que estaban en Antioquía habían experimentado un crecimiento muy lindo, nos lo enseñó el pastor la semana pasada en nuestro episodio anterior. Y Bernabé y Saulo llevaban un año trabajando y sirviendo con ellos. Incluso durante ese año, ellos fueron delegados para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Entonces Bernabé y Saulo ya tenían una preparación. Lucas al inicio de este capítulo 13 nos menciona 5 líderes que estaban en la iglesia de Antioquía. Vamos a recordar cuáles eran esos 5 líderes. Versículo 1. Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. La Reina Valera nos dice que estos hombres estaban haciendo algo muy especial y es que estaban ministrando al Señor. Pero ustedes dirán, ¿qué significa ministrando al Señor? Cuando habla de ministrar al Señor, significa que ellos estaban sirviendo. Estaban cumpliendo funciones ministeriales. Eso nos habla de que ellos estaban trabajando en la obra. Estaban yendo a lugares a predicar, a decirle a las personas acerca del evangelio. Ellos ya habían descendido para ayudar a otros a crecer, como lo vimos la semana pasada. Pero también estaban en una comunión muy linda y era una relación viva con el Señor. Porque el texto no solo dice que estaban ministrando del Señor, sino que estaban ayunando. Y es en ese momento en que ellos están dependiendo y en esa relación viva con el Señor, en que escuchan la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque ellos han sido llamados para la obra que yo les voy a encomendar.
¿Y ellos qué deciden hacer ante esta petición? ¿Qué decía ahí el texto? Obedecer. ¿Qué más deciden hacer? ¿Qué nos decía el versículo 3? Ayunar y orar. Ellos no dijeron, ¡ay, el Espíritu Santo habló, mandémoslo ya! No, ellos decidieron ayunar, orar, impusieron sus manos y ahí sí los enviaron. Ahí sí los mandaron. ¿Bernabé y Saulo estaban solos? No, ellos no estaban caminando solos. Ellos no habían descendido solos. Estaban con sus hermanos creyentes, pero también con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y esto nos muestra que no estamos llamados a estar solos. Estamos llamados a transitar el camino de la fe con otros. Porque uno solito se puede perder, pero cuando tiene alguien que lo guíe y que lo acompañe, es mucho más fácil. ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? Muchas veces, ¿cómo queremos vivir el camino de la fe? Solos. Y yo digo, no, Señor, somos tú y yo en mi cuarto, pero que nadie se entere. Decirle a otro líder que nadie sepa. Ir a buscar a los otros líderes que sirven conmigo. No, Señor, yo lo vivo solo. Y eso es lo que queremos hacer muchas veces. Queremos tener nuestras preguntas para nosotros, quedarnos nuestros temores para nosotros y tener nuestra esperanza solitos en que, Señor, algo va a ocurrir, pero yo me quedo aquí calladito y solito y espero a que pase. Pero la realidad es que también necesitamos del apoyo de nuestros hermanos. Amén. Bernabé y Saulo tuvieron un encuentro personal con Dios, cada uno de una forma especial. Cada uno fue lleno del Espíritu Santo porque el libro de los Hechos nos lo muestra. Pero también necesitaron del apoyo de sus hermanos. Necesitaron de ese apoyo para que su fe fuera afirmada. Necesitaron de la comunión con sus hermanos para saber que la misión que el Espíritu Santo les había encomendado no la iban a transitar solos. Y ese es un aspecto muy importante que quiero resaltar de esta verdad. No hubiera sido lo mismo para Saulo y Bernabé haber dicho, escucharon la voz de Dios y que los líderes hubieran dicho, bueno, ustedes también escucharon, bueno, váyanse. No. Sus compañeros de servicio, con quienes estaban caminando, con quienes estaban construyendo, con quienes estaban ayudando a otros a crecer, impusieron sus manos y oraron por ellos. Y si lo hizo Bernabé y Saulo, tan llenos del Espíritu Santo, nosotros no lo necesitamos hoy, hermanos. Amén. Por eso es que no hubiera sido lo mismo cumplir la misión sin esa oración que sus hermanos hicieron por ellos. No hubiera sido lo mismo sin haber sentido que cuando ellos iban a ser enviados, habían otros líderes orando por ellos. Porque eso es lo que nos muestra este apartado, que ellos no caminaron solos. Por eso lo primero que necesitamos para mantenernos firmes en el camino es crear redes de apoyo. Nuestra primera red de apoyo, ¿con quién es? Con el Señor, porque ellos estaban en una comunión directa con Él. Ellos estaban en esa relación viva con Él, pero también crearon una red de apoyo en sus hermanos. También esos otros líderes que escucharon la misión que les iba a encomendar, impusieron sus manos, oraron, ayunaron por ellos. No los dejaron solos. Necesitamos también una red de apoyo en el camino de la fe. Necesitas construir una red de apoyo en tu camino para evitar caer, para evitar fallar. Necesitas contar con manos, y se los aseguro que aquí hay manos, bocas dispuestas a orar por ustedes, acompañarlos en ese crecimiento en el camino. Amén. Pero ojo, no solo puedo decir, necesito mi red de apoyo en la iglesia y todo es la iglesia. No, porque ellos primero tuvieron comunión con Dios. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso fue lo que les permitió ir. Eso fue lo que les permitió ser llamados. Así que nos mantenemos firmes en el camino, entendiendo la importancia de desarrollar nuestra red de apoyo. En primer lugar, con Dios. Y en segundo lugar,
con nuestros hermanos de la fe. Amén. Quisiera pasar a leer los versículos 4 al 6. Si me quieren acompañar, los podemos leer juntos. Dice así la palabra del Señor. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron. Recordemos nuestro primer episodio. Eso es como en las series en Netflix. Uno ve un capítulo y se acuerda quién era el que había hecho. Así. Entonces descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos. Vamos a detenernos hasta esa partecita. Ante este llamado que el Espíritu Santo les hizo, no dijeron Bernabé y Saulo, bueno, tú fuiste llamado, yo fui llamado, adiós, y se fueron por caminos diferentes. Se fueron juntos. Fueron juntos. ¿Por qué fueron juntos? Porque el Espíritu los mandó juntos. Ambos eran llamados, ambos eran llenos del Espíritu Santo, habían recibido el poder para predicar, pero los llamó juntos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Bernabé hubiera ido solo? Porque el Espíritu Santo lo lleva con Saulo. ¿O qué hubiera pasado si Saulo hubiera ido solo? ¿Por qué el Espíritu Santo decide mandarlos juntos a lo que se conoce como el primer viaje misionero? Y en medio de esa pregunta, pues es importante entender quiénes son estos personajes. Ya el pastor nos había hablado un poquito acerca de Bernabé. Y quiero recordar lo que dice Hechos 4:36. Dice, por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. ¿Y a dónde los mandaron a su primer viaje misionero? A Chipre. Una posible respuesta para esta pregunta de por qué no los mandó solitos era porque se necesitaban mutuamente. Se necesitaban para cuidarse. Bernabé era de Chipre. Entonces él conocía la ciudad, él sabía dónde ir, él sabía dónde se reunía la gente, si los judíos estaban acá, él iba, Saulo conocía Chipre, no sabemos, el libro de los Hechos no lo menciona que lo conociera, pero si Bernabé era de allá, él era el que lo iba a guiar. Si, por ejemplo, ustedes dicen, necesitamos ir a Chía, yo les digo, no, pregúntenle a mis papás que ellos sí saben cuáles son las calles por dónde ir, hacia qué lugar llegar. Si me preguntan a mí, más o menos. Si a mí me dicen que vaya al lugar de donde es cada uno, yo de pronto me voy a perder. Pero si yo voy con alguno de ustedes que nació allá, eso me hacen el mejor tour, ¿cierto? Y por eso es una posible respuesta de lo que necesitaba Bernabé y Saulo. Pero, ¿y si hubieran mandado solo a Saulo? Aprendimos en nuestra prédica, en una de nuestras prédicas, que los hermanos que habían sido dispersados después de la muerte de Esteban, ¿a dónde se fueron? A Chipre y a Antioquía. Menciona el texto, creo que menciona otra ciudad. Me perdonan ahí, el no acordarme tanto. Pero dice que esos creyentes que vieron cómo mataron a Esteban, se dispersaron. Y algunos llegaron a Chipre. Imagínense que usted vio a Saulo cuando mataron a Esteban y usted vio que Saulo era el que estaba ahí diciendo, mátenlo. Y que después llegara Saulo solo y usted dijera, me viene persiguiendo, me va a hacer algo. Por eso Saulo necesitaba a Bernabé. Cuando Saulo se convierte, Bernabé fue aquel que le ayudó a Saulo para que la gente no le sintiera temor. Porque dice el texto que los creyentes vieron a Saulo y sintieron miedo. Pero fue Bernabé quien se acercó. Fue Bernabé quien les contó cómo el Señor le había hablado a Saulo. Ni siquiera Saulo tuvo que hablar. Bernabé fue y llegó y dijo, miren que a este le pasó esto, esto y esto y esto. Ese fue Bernabé. Bernabé fue quien les contó además
cómo Saulo había visto a Jesús camino a Damasco. Si Bernabé hubiera ido solo, quizás incluso se hubiera acomodado. Imagínense que ustedes estando aquí en Bogotá, y muchos no son de acá de Bogotá, ¿cierto? Y les dicen, no, te vas de viaje misionero a tu pueblo. Uno que llega y hace, visita a la familia, va a los lugares que ya conoce y se queda uno en esa comodidad porque es el lugar que uno ya conoce. De pronto eso le hubiera pasado a Bernabé. Si lo hubieran mandado solito, se acomoda en su casa, hace asado con su familia, hace paseo de olla y se olvida de la misión que el Espíritu Santo le había encomendado. Por eso el Espíritu Santo no lo mandó solito, porque se necesitaban mutuamente. Ambos eran el instrumento de Dios para cuidar al otro. Saulo cuidaba a Bernabé, Bernabé cuidaba a Saulo. Y yo pienso, y cuando leíamos ahorita Hechos 4, ¿usted no cree que es mejor ir acompañado con alguien que se llama hijo de ánimo? Que si uno está triste uno diga, bueno, tengo al hijo de ánimo que me dé aliento, que me dé entusiasmo. Saulo también habrá dicho, uy sí, mejor ir con Bernabé. Entonces en el camino de la fe necesitamos de otro. Necesitamos de otro que nos dé ánimo. Necesitamos de otro que nos ayude en el camino. Necesitamos de otro que cuando venga el temor a atacarnos por el que dirán, por qué vamos a hacer, nos dé ánimo para hacer la misión. Necesitamos de un otro que nos acompañe. Por eso nos mantenemos firmes en el camino cuando cuidamos nuestros pasos caminando con otros. Necesitas caminar con otros para crecer, para avanzar, para cumplir la misión que el Señor te encomendó. A veces nos creemos autosuficientes. Yo puedo solo. Si me da miedo, yo venzo el miedo. Si viene una lucha, yo la enfrento sola. Yo la enfrento solo. Yo venzo esta batalla de la fe solo. Pero eso no es lo que necesitamos. Dios ha dispuesto a un hijo del ánimo para acompañarte. Dios ha dispuesto a una persona para guiarte en el camino, para ayudarte a crecer, pero también para acompañarte. Amén. Y quisiéramos ya leer los últimos versículos. Llegan a la ciudad de Pafos, que era una de las ciudades de la isla de Chipre, después de hacer todo su viaje de este a oeste, y conocieron a un hechicero judío que se hacía llamar Bar Jesús. Él dice la Nueva Traducción Viviente, el tal se había apegado al gobernador, diríamos como chicle, se le hizo ahí al ladito. ¿Y por qué? Se le había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque él quería oír la palabra de Dios. Pero el hechicero se entrometió, estaba de metiche, o sea, aparte de chicle, metiche. Y intentaba interrumpir que él no prestara atención a las enseñanzas que estaban dando Bernabé y Saulo. Y trataba de impedir que el gobernador creyera. Y uno dice, uy, qué mal genio ese hombre. Intentaba desconcentrarlo, intentaba desanimarlo. Dice, Saulo también, conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, tú hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Póngale atención a esta palabra porque estamos hablando y nuestra serie se llama El Camino. Y él le dice, ¿tú nunca vas a dejar distorsionar los caminos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y te quedarás ciego. Pero eso ya ahorita lo vamos a profundizar, no se angustien. Pero en este texto nos hablan de ese encuentro que tuvieron Bernabé y Saulo con este hechicero que se llamaba Bar Jesús. Bar significa hijo de. Entonces él se proclamaba hijo de Jesús. Después la palabra nos hace la claridad de cuál era su verdadero nombre. Y después Pablo también le da un nombre y le dice, no, tú no eres hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo. Y aclara quién realmente era este hombre.
Entonces, este hombre, a pesar de llamarse y proclamarse hijo de Jesús, no iba a que la gente conociera el amor de Jesús. No iba a que la gente conociera el evangelio, la verdad. Sino lo que hacía era impedirlo. Y dice, si uno se pone como a leer las palabritas en griego, dice torcer completamente de la fe al gobernador. Este no estaba caminando como estaban caminando Bernabé y Saulo, junticos, animándose. Sino este lo que quería era hacerlo torcer, cambiar su camino. El texto nos cuenta que en ese momento Pablo, ¿qué hace? Lo mira fijamente a los ojos. Mire fijamente a los ojos a la persona que usted tiene a su lado, fijamente. ¿Y uno cómo se siente cuando lo miran fijamente? Como intimidado, ¿cierto? Como así. A mí no me gusta comer frente a una persona porque yo siento que me miran comer. Que se coman al ladito y ya uno va comiendo. Porque cuando uno lo miran fijamente uno se siente como... ¡oh! Pero también digamos que mirando lo que dice el texto en griego, dice, habiendo mirado fijamente hacia adentro de él. O sea, Saulo no lo miró de, te miré. Sino tuvo que ser una mirada hacia adentro, viendo que había más allá de lo que sus ojos solo reflejaban. Pero eso, Saulo no lo hizo porque sí. Pablo no vio lo superficial, sino vio mucho más allá, vio profundamente. ¿Y eso por qué lo pudo hacer? Porque dice el versículo 9, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró, y como lo decía la versión en griego, miró fijamente hacia adentro de él y por eso supo la verdad. Esto fue lo que hizo Pablo. Pablo no logró ver el interior de este hombre en sus propias fuerzas y decir, yo creo que se ve como así, yo creo que... No, él estaba lleno del Espíritu Santo y eso le permitió ver mucho más allá de lo superficial. Quizás el gobernador había visto lo superficial, pero también el texto nos habla que el gobernador era un hombre inteligente, que deseaba, que quería caminar y conocer la verdad que Bernabé y Saulo y Pablo iban a predicar. Posiblemente él ya se había dado cuenta, porque no es casualidad que Lucas refiera que es un hombre inteligente, que este hombre no era quien aparentaba ser, que este hombre no era hijo de Jesús. Y por eso es que llama a Bernabé y Saulo para ver mucho más allá. Y una actitud que tiene este gobernador es que dice el texto que buscó diligentemente oír la palabra de Dios. Buscó diligentemente oír la palabra de Dios. Y es aquí donde quiero resaltar una verdad. Y es aquí donde quiero mencionar el punto clave de este tercer punto. Y es, ojo. Dígale a la persona que está a su lado, ojo, ojo. Porque quizás a tu lado hay alguien que está buscando torcer tu camino. Quizás a tu lado hay alguien que se aparenta amigo y no te está guiando por el camino del Señor. No te está ayudando a crecer en el camino. Quizás a tu lado hay alguien que lo que tiene en su interior es hacerte caer, es hacerte pecar, es torcerte del camino verdadero del Señor. Y necesitamos también ser inteligentes. Pero este hombre no se dio cuenta quién realmente era por ser inteligente. ¿Quién sí se dio cuenta? Pablo. ¿Y por qué se dio cuenta? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Por eso es fundamental que vivamos en la plenitud del Espíritu Santo como lo hizo Pablo. Y es aquí en donde necesitamos entender nuestro tercer punto, y es estar concentrados en lo verdadero. Este hombre, el gobernador, a pesar de que tenía a su lado a alguien que lo intentaba desviar, que lo intentaba torcer, se mantuvo concentrado. Dijo, voy a oír la palabra, fue diligente, los invitó. Y ahí fue donde se dio cuenta que realmente
ese lo que quería hacer era hacerlo caer cuando escuchó lo que Pablo le dijo. Por eso necesitamos mantenernos firmes en el camino. Y eso requiere que estemos en la plenitud del Espíritu Santo para ver más allá de lo superficial y saber quiénes caminan con nosotros en vez de llevarnos a caminar torcidos. Piense que la persona con la que usted está caminando, su amigo, analícelo de esa forma. Esta persona me está llevando por el sendero recto, y recuerdan lo que leímos, que era el camino de Dios, y entonces que lo que buscaba Elimas era torcer ese camino de la fe. Evalúa si de pronto a tu alrededor estás caminando con alguien que no te está llevando por el camino de la fe. Y recuerda, Bernabé y Saulo andaban juntos, ambos llenos del Espíritu Santo, ambos se fortalecían, ambos se animaban, ambos se ayudaban para cumplir la misión. Amén. Quizás hoy somos un Saulo que en su momento estuvo en el camino incorrecto. ¿Por qué lo estuvo? Quizás hoy estamos en la posición final de Elimas, ciego y buscando a alguien que lo tomara de la mano. Pero quiero recordar algo muy importante, y es ¿por qué será que en el versículo 9, y resalto mucho ese versículo, dice Saulo, también conocido como Pablo? A partir de este versículo, a Saulo se le conoce como Pablo. Y la gente se pone a preguntar ¿por qué? Entonces, en mi conversación con Dani, él me decía que alguna vez había escuchado que decían que es porque Pablo significa pequeño y Saulo significa como grande, como con poder, como no sé qué. Y este fue el momento en que el Señor le dijo, te vas a llamar Pablo porque vas a ser pequeño, porque no es por ti, es por el poder y la plenitud del Espíritu Santo que habita en ti. Y cuando Dani me decía eso, yo pensaba en cómo se debió haber sentido Pablo en ese momento, porque él también quedó ciego un día. Amén. Él también estuvo ciego en un momento. Él también vivió eso mismo que estaba viviendo Elimas. Sin embargo, es importante resaltar palabritas claves que tiene estos últimos versículos. Igual vamos a leerlo y ya se los explicamos. Luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Pablo había pasado por ese mismo instante, pero si nos devolvemos a ese momento en que Pablo queda ciego, Lucas hace un cambio de una palabra que parece tan sutil, y es que cuando acá menciona tiempo, no verás la luz del sol por un tiempo, habla de tiempo cronos, habla de tiempo kairos, cuando habla del momento en que Elimas se queda ciego. Porque no es tiempo se va a acabar mañana, se va a acabar pasado mañana. No. El tiempo cronos es medible. Y ese fue el tiempo que Saulo estaba ciego. Cuando Saulo queda ciego, la palabra que utilizan para referir Lucas, ese tiempo en el que Saulo estaba ciego, fue cronos. Y cuando habla de este tiempo en el que este hombre va a quedar ciego, es palabra kairos. Es decir, que era un tiempo señalado y determinado por Dios. Resaltando que este castigo no venía de Pablo. Pablo no era el que lo estaba castigando, era el Señor. Y él era el que iba a determinar en qué momento de su tiempo iba a volver a ver o no iba a volver a ver. Así como un día Pablo quedó ciego, a este hombre también le pasó. Sin embargo, el contraste tan lindo que tenemos entre estos dos hombres que pierden la vista al ver la plenitud del Señor, es que Pablo, ¿qué estaba haciendo? Su ceguera, ¿por qué era? Porque buscaba defender a Dios, pero no lo estaba haciendo de la manera correcta. Por eso el Señor se encuentra con él y cambia y transforma su vida. Mientras Elimas, ¿qué hacía? Se proclamaba hijo de Jesús, pero buscaba torcer el camino de otros. Y en este texto hay un último detalle
que quiero resaltar, y pues es lo que les decía de cómo Lucas hace este cambio en el versículo 9 de Saulo a Pablo. Y eso significa un proceso de crecimiento y madurez. Es por eso que recibió un nuevo nombre. Porque ya iba a entender que no eran sus fuerzas, ni ese primer viaje misionero, ni los viajes que vendrían, ni las predicaciones que vendrían, ni los milagros que iba a haber. Porque Pablo iba a ser pequeño, porque era la plenitud del Espíritu Santo en él. Pablo vivió su proceso de transformación en compañía de otros. Y es en el momento en el que él quedó ciego, lo llevaron, lo guiaron, lo llevaron para que estuviera y bueno, después ya recupera la vista. Y es porque él comprendió que para mantenerse firme en el camino de la fe necesitamos caminar con otros. Caminar con otros. Pero ¿qué le pasó a Elimas? Quedó ciego y buscando a alguien que lo tomara de la mano y lo guiara. El que iba a torcer el camino de otros, ¿cómo terminó su camino? Torcido, sin nadie que le diera la mano y lo guiara. De pronto, hoy sientes que estás buscando a alguien que tome tu mano y te guíe, porque de pronto estás ciego y perdido. Pero el Señor quiere renovar tu vista así como lo hizo con Pablo. Y el Señor quiere disponer personas, equipos que te acompañen en ese camino. Porque crecemos juntos, porque necesitamos caminar con otros. Necesitamos caminar con otros. Quizás hoy si te evalúas tu camino puede estar torcido. Quizás hoy estás buscando a Dios en tu propia forma. Quizás estás caminando en compañía de otros, pero esos otros te están desviando. Y este es el momento en que el Señor quiere recordarte lo que dice su palabra. Y es que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otros caminos. No está el camino torcido por donde dar la vuelta. Él es el camino. Él es el camino. Así que este es el momento para que tú vayas al Padre por el camino recto, por este camino que el gobernador entendía que era el camino verdadero hacia Dios, el que le estaban enseñando Pablo y Bernabé. Y solo necesitas hacer 3 cosas si tú deseas que tu camino sea transformado. Lo primero, confiésale al Señor tus pecados. Dile que lo necesitas. Dile cómo te estás sintiendo. Lo segundo, reconócelo como tu Salvador y desarrolla una relación diaria con Él. Desarrolla una relación en la plenitud del Espíritu Santo. Por medio de la oración, la lectura de la palabra, el ayuno como nos los mostraron estos líderes. Pero tercero, decide caminar con otros que te ayuden a afirmar tu fe. Es una decisión, porque solos no podemos. Y quiero dejar una frase de cierre y es: para firmes en el camino estar, acompañados de nuestros hermanos, necesitamos andar. De nuestros hermanos, tenga cuidado con quien se acompaña, de sus hermanos en la fe, que le van a ayudar a crecer. Y como les decía, en la iglesia queremos acompañarles, porque el Señor tiene el camino verdadero para ustedes, que es por medio de Jesús. Y ha dispuesto líderes, hombres y mujeres, que están aquí para escucharlo y para caminar con usted. Amén. Así que le invito a que allí en su lugar cierre un momentico sus ojos.